Bien, entonces vamos a dar solución a este caso. Este caso tiene que ver con la aplicación de lo que hemos visto ya, lo que es punto de equilibrio y apalancamiento. Punto de equilibrio es donde los ingresos se igualan a los costos, es decir, cuál es la cantidad mínima de ventas que se debe fabricar y vender para poder cubrir la totalidad de los costos, es decir, no tener pérdidas, pero tampoco ganancias. Y el apalancamiento, habíamos dicho, simplemente nos mide el riesgo operativo y el riesgo financiero. ¿Qué tan beneficioso podría ser al incrementar las ventas para generar una mayor utilidad operativa o mayor utilidad de impuestos? Y el riesgo financiero de la misma manera. Es decir, el apalancamiento existe por la presencia de costos fijos dentro de la estructura de costos. Simplemente para recordar, es bueno que los costos fijos estén presentes en gran parte dentro de la estructura de costos cuando la economía está en auge, pero cuando la economía es inestable, como estamos viviendo en la actualidad, entonces no es recomendable tener concentrado gran parte dentro de la estructura de costos los costos fijos, ¿no? Entonces lo más adecuado sería llevarlo a los costos variables. Pero es muy difícil que una empresa no tenga costos fijos dentro de su estructura de costos. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con el desarrollo de este caso. Entonces, ya lo habían leído, se trata de una empresa que comercializa y produce aceites, el 20% al mercado interno y el 80% al mercado externo, es decir, exportación, ¿no? Dice que la empresa en los últimos periodos ha tenido un crecimiento del 20%, pero por situaciones que se han dado en la política económica, no han permitido exportar todo el excedente, sino simplemente han puesto cupos y eso ha ocasionado que las ventas simplemente se puedan incrementar en 5%, ¿no? Entonces, este caso va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan leer. ¿Ok? A ver, vamos, lo que nos interesa, vamos a leerlo de manera rápida para que tengamos bien claro el caso. ¿Qué dice? La empresa Aguas Termales es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de aceites. La empresa tiene una antigüedad de 10 años en el mercado. El 20% de la producción es para el mercado interno y el 80% está destinado a la exportación. En los últimos años, tanto la demanda interna como la externa ha tenido un comportamiento creciente, lo cual ha favorecido en términos de ventas a todas las empresas del sector industrial que se dedican a la producción de este tipo de bienes, ¿no? Entonces, dice que hay un mercado favorable que han empezado a incrementarse las ventas. Descripción de la situación. Las ventas históricas de la empresa han tenido un comportamiento creciente del 20%. Esta tasa de crecimiento ha motivado a los socios a realizar nuevas inversiones para financiar dicho crecimiento. Sin embargo, por factores políticos se han limitado las exportaciones de este producto. La gerencia bajo esta situación solo estima un crecimiento del 5% de sus ventas. Bajo estas circunstancias, la empresa no planea realizar nuevas inversiones. O sea, inicialmente estaba planificando realizar nuevas inversiones, pero por los cambios que se han dado en los factores políticos, pues no deciden realizar nuevas inversiones, ¿no? Luego dice, la naturaleza de la empresa hace que tenga dentro de su estructura de costos y gastos un fuerte componente fijo, es decir, dentro de la estructura de costos hay presencia de costos fijos. Esto expone a la empresa a un elevado riesgo operativo. En el siguiente cuadro se muestran los costos y gastos variables y fijos de la empresa. Entonces, aquí están los variables y los fijos. Luego dice, las ventas de la gestión pasada de la empresa son de 70,000 unidades por año, el precio de venta $40 por unidad. La empresa tiene una deuda que tiene un saldo actual de deuda de $2,500,000 a una tasa activa del 10% anual. Se solicita realizar un reporte que responda a las siguientes inquietudes del directorio. Determinar la cantidad de equilibrio, margen de seguridad, razón de margen de seguridad, margen neto, riesgo operativo y riesgo financiero. Y el total. Entonces, vamos a desarrollar hasta aquí. Luego viene la segunda parte, cómo se modifica su respuesta del punto anterior si para la gestión siguiente van a presentar propuestas, ¿no? Entonces,
desarrollemos hasta el inciso A. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre como recomendación es leer el caso. Como ya lo hemos leído anteriormente, ahora lo hemos vuelto a leer, ahora vamos a empezar a vaciar toda esta información a un libro de Excel. Entonces, vamos a abrir un libro de Excel para dar solución. Ahí está, ¿no? ¿Me confirman si se puede ver el libro de Excel, por favor? ¿Se ve, no? Jóvenes, señoritas, ¿están ahí? Sí se ve, licenciado. Sí, listen, se ve. Pensé que se habían dormido. Ok. Ahí está. Materia prima. Materia prima nos dice que es dólares unidad. E10. 8, 2 y 960,000. Mano de obra directa. Costos indirectos de fábrica. Variables. Y los costos fijos. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es sumar lo que es costo variable. Costo variable unitario. Y los costos variables unitarios suman en total $20. Ahí está. Y los costos fijos, dólares año. ¿Qué información más nos presenta? Es 960,000, ¿no? Sí, $960,000. $960,000. Nos dicen que la cantidad vendida unidad año, es de 70,000. Nos dice que el precio de venta, dólares unidad, es de 40. Y nos dice que saldo de la deuda es de dólares 2,500,000. Y la tasa de interés es del 10%. ¿Ok? Esta es toda la información que me presenta. Con toda esta información, lo que nos piden es lo siguiente.
Se solicita realizar un reporte que responda a las siguientes inquietudes del directorio. Determinar la cantidad de equilibrio, margen de seguridad, razón de margen de seguridad, margen neto, riesgo operativo, riesgo financiero y el riesgo total. Ok, prácticamente nos piden varios indicadores y lo cual vamos a empezar a dar la solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar un estado de resultado gerencial. Esto va a estar expresado en dólares, ¿no? En dólares. Ok. ¿Cómo se inicia el estado de resultado? Con los ingresos, ¿no? Los ingresos son precio por cantidad. El precio es de 40 y la cantidad vendida es 70,000. Es decir, tenemos unos ingresos por 2.800.000 dólares. A esto lo restamos los costos variables de ventas, que no es nada más costo variable unitario por la cantidad vendida, que es 70,000. ¿Ok? A esto lo tenemos que restar. Bueno, la diferencia va a ser el margen de contribución. Margen de contribución. Esto es igual a los ingresos menos costos variables de ventas. A eso lo tenemos que restar los costos fijos. Y los costos fijos alcanzan a 960,000. Por lo tanto, tenemos la utilidad bruta. La utilidad bruta va a ser igual, perdón, utilidad operativa, ¿no? Operativa. Utilidad operativa. Y esto va a ser igual a 1.400.000 menos 960,000, es decir, 440,000. A eso lo restamos los intereses. Los intereses es deuda por tasa de interés, ¿no? Deuda por tasa de interés. Deuda por tasa de interés. Ok. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener la utilidad antes de impuestos. De antes de impuestos. Entonces podemos aumentarlo aquí los impuestos, no habría ningún problema. ¿Cuánto es el impuesto a las utilidades en Bolivia? 25%, ¿no? 25%. 440 menos los intereses, 250,000, es decir, 190,000 de utilidad de impuestos. Y a esto lo restamos los impuestos, que viene a ser el 25%. Muy bien, y esto es lo que se llama utilidad del periodo. Utilidad del periodo. Y esto va a ser igual, utilidad antes de impuesto menos los impuestos. Es decir, 142,500 llegaría a alcanzar la utilidad del periodo. ¿Ok? ¿Hasta ahí hemos respondido alguna pregunta? Podría ser que me sirva esto lo que hicimos para el margen neto, ¿no? Entonces ya, una vez estructurado nuestro estado de resultado gerencial, vamos a empezar ahora a responder las preguntas. A responder las preguntas. La primera pregunta es la cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio.
Aquí es igual la cantidad de equilibrio, ¿recuerdan? Lo tenemos aquí la formulita, ¿no? Sencillita como ganarlo a Oriente. La vamos a traer por acá. Ahí está. Fíjense, dice que es igual costo fijo, 960,000 dividido entre el precio de venta, que es 40, menos el gasto variable unitario, que es de 20. Y le damos Enter y ya está. Es decir, la empresa tiene que fabricar y vender 48,000 unidades para llegar al equilibrio, es decir, para no tener pérdidas ni ganancias. Esa es la cantidad mínima que debe fabricar y vender. ¿Sí? Esa es la cantidad mínima que debe fabricar y vender. Vamos a ponerlo esto por aquí. Y lo vamos a poner aquí, unidad de medida. Esto se mide en unidades año. En unidades año. ¿Ok? Vamos a poner la interpretación por aquí. Interpretación. Siempre es bueno interpretar lo que estamos calculando. Entonces, la empresa debe producir y fabricar, debe producir y comercializar 48,000 unidades para llegar al equilibrio. Es decir, para no tener pérdidas ni ganancias. Pérdidas ni ganancias. Ni ganancias. ¿No? Ahí está. Esa es la primera interpretación, ¿no? En ese punto los ingresos van a ser igual a los costos. Lo podemos poner entre paréntesis aquí. En ese punto los ingresos van a ser igual a los costos. Y listo. Ya está. Ya está la primera pregunta. La segunda pregunta, margen de seguridad. Margen de seguridad. Esto se mide en unidades. Año. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad? ¿Recuerdan? Es simplemente la diferencia entre la cantidad vendida menos la cantidad de equilibrio. Recuerdo que en algún momento le hemos calculado por aquí. Voy a traer la fórmula. A ver, aquí está, ¿no? Vamos a llevarlo esto todos para no estar editando nuevamente. Ahí está. Entonces, el margen de seguridad nos dice que es igual cantidad vendida menos la cantidad de equilibrio. Cantidad vendida, que es 70,000, menos la cantidad de equilibrio que acabamos de calcular. Ahí está. Es decir, la empresa puede dejar de vender 22,000 unidades y no va a ingresar a zona de pérdida. Esa es la cantidad máxima que puede disminuir sus ventas para no entrar a la zona de pérdida. ¿Ok? Entonces también lo vamos a hacer la interpretación de esto. Ahí está.
Entonces la empresa puede dejar de vender, en este caso, ¿cuántas unidades? 22,000 unidades de las planificadas o de las que ya está vendiendo actualmente y no entrar a zona de pérdida o no entrar a zona de pérdida. Es decir, es la cantidad máxima que debe disminuir las ventas. Es la cantidad máxima que debe disminuir las ventas. ¿Ok? Eso es lo que puedo dejar de vender y no voy a estar en zona de pérdida. ¿Ok? La siguiente es la razón de margen de seguridad. Y esto se mide en términos porcentuales. Esto es igual cantidad vendida, nuevamente 70,000, menos la cantidad de equilibrio, que es 48,000, que acabamos de calcular, dividido entre la cantidad vendida, que es 70,000. Y esto es 31,43%. ¿Qué significa eso? En términos porcentuales, la empresa puede disminuir sus ventas en 31,43% y no va a ingresar a zona de pérdida. Es decir, es el porcentaje máximo que tendría que disminuir o tendría que soportar esta empresa para no entrar a zona. Es lo máximo que uno puede disminuir, no más. Si ya disminuye en más del 31,43%, la empresa ya estaría ingresando a zonas de pérdida. ¿Ok? Entonces también lo vamos a interpretar esto. Entonces la empresa puede disminuir sus ventas esperadas como máximo en 31,43% y no entrar a zona de pérdida. ¿Ok? Es el porcentaje máximo que soportaría en la disminución de sus ventas. Entonces, la pregunta es, ¿una empresa podría fácilmente disminuir sus ventas en 31%? ¿Qué les dice la experiencia? ¿Mm? ¿Qué dice la experiencia? Puede, ¿no? Pero es difícil. Es poco probable, pero está la probabilidad. Aunque mínima, está, ¿no? Normalmente las ventas podrían caer en 5, 10, hasta el 15%. Hasta el 20%. Entonces ya si sigue cayendo las ventas, es porque algo grave sucedió en la empresa. O es que la crisis está mucho más grave, ¿no? Entonces, pero ya cuando ya uno está cayendo en sus ventas en 5, en 10%, un 15%, ya uno tiene que empezar a tomar medidas y ya no permitir seguir bajando las ventas, ¿no? No debería sobrepasar, si ustedes quieren, la disminución en ventas en más del 31,43%. Eso es lo que me mide la razón de margen. ¿Hasta cuánto soportaría la disminución en sus ventas para no entrar a zona de pérdida? ¿Ok? ¿Qué más nos pide? Ya estamos a ver cantidad de equilibrio, margen de seguridad, razón de margen de seguridad y el margen neto. El margen neto. Esto se mide en términos porcentuales. ¿A qué es igual el margen neto? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿a qué es igual el margen neto? A ver, ¿a qué es igual el margen neto? Por 5 puntos, ¿quién se anima? Pues nadie no quiere ganar 5 puntos. ¿Cómo es posible que no se acuerde si acabamos de llevar en el anterior tema, ¿no? Dentro del tema de análisis financiero.
utilidad sobre las ventas, ¿no? Nada más. Sencillito. Utilidad del periodo dividido entre las ventas que son medidas. Es decir, tenemos un margen neto del 5.09%. Es decir, por cada 100 bolivianos de ventas, vamos a tener de margen 5 bolivianos. Después de cubrir costos, gastos, intereses e impuestos. Es lo que va a quedar de las ventas disponible para los accionistas. ¿Ok? ¿Qué más nos pide? Nos pide el riesgo operativo. Es decir, nos pide el GAO. Para calcular el GAO tengo varias formas. Hemos visto de 4 maneras. Vamos a calcular de la manera más sencilla. La manera más sencilla, lo voy a traer aquí la fórmula, es el margen de contribución dividido entre la utilidad operativa, ¿no? Margen de contribución dividido entre la utilidad operativa. Es decir, margen de contribución dividido entre la utilidad operativa. Es de 3.18 veces. Vamos a interpretar esto. Nos dice una variación del 1% en las ventas, una variación del 1% en las ventas generaría una variación del 3.18 veces o 18% en las utilidades operativas. En las utilidades operativas. Una variación del 1% en las ventas generaría una variación del 3.18% o 3.18 veces en las utilidades operativas. ¿Ok? Entonces, simplemente esto lo que nos mide es el riesgo, ¿no? El riesgo. Eso nos dice, lo beneficioso sería que las ventas se incrementen en 1% y la utilidad operativa va a incrementarse en 3.18%. Y lo peligroso es que las ventas caigan en 1%, la utilidad operativa va a caer en 3.18%. Entonces, simplemente eso es lo que me mide el apalancamiento operativo, es decir, mediante el GAO, el riesgo operativo. ¿Qué tan riesgoso estamos de llegar a zona de pérdida? Mientras más alejado estemos del equilibrio, el riesgo va a ser mucho menor, ¿no? El equilibrio es 48.000, tengo un margen de 22.000 unidades en mis ventas y no voy a estar en zona de pérdida, es decir, equivalentes al 31.43%. Con un riesgo del 3.18 veces. ¿Qué más nos pide? El riesgo financiero. Entonces, el riesgo financiero es el GAP. Ustedes quieren aquí, coloquémoslo, riesgo operativo. Y aquí el riesgo financiero. Riesgo financiero. Veces. ¿Ok? Aquí es igual al riesgo financiero. Vamos a traerlo también la fórmula. Vamos a calcular de la manera más sencilla. Nos dice que es igual utilidad operativa, esta utilidad, dividido entre ¿quién? Entre la utilidad antes de impuesto. Utilidad antes de impuesto, entre 190. Y listo. El riesgo financiero es de 2.32 veces. Es decir, si la utilidad operativa aumenta en 1%, la utilidad antes de impuestos va a aumentar ¿en cuánto?
en 2.32 veces. En 2.32 veces. 2.32 veces. O 2.32%. ¿Ok? Allá está. ¿No? Entonces, simplemente nos dice qué tan beneficioso sería incrementar ventas para magnificar o generar una mayor utilidad del impuesto, ¿no? Entonces, vamos a interpretar también esto. Entonces, una variación del 1%, ya no en las ventas, esto sería en la utilidad operativa directamente. Vamos a borrar esto. Vale. Una variación del 1% en la utilidad operativa. En la utilidad operativa generaría una variación del 2.32. 2.32% en la utilidad antes de la utilidad de impuesto. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo de 3.18 veces ante una variación del 1% en las ventas y el riesgo financiero del 2.32 veces ante una variación del 1% en la utilidad operativa. Me piden también que calculemos el riesgo total. El riesgo total es la combinación de ambos tipos de riesgo, tanto el operativo y el financiero. El GAT. Y la manera más fácil de calcular el GAT es con una simple multiplicación, ¿no? Entre ambos riesgos, operativo y financiero. Por eso se llama riesgo total, es la combinación de ambos. También se mide en veces o en términos porcentuales. Riesgo operativo por riesgo financiero. Entonces el riesgo total es de 7.37 veces. ¿Qué significa eso? Vamos a interpretarlo. Vamos a copiar este de arriba. Una variación del 1% en las ventas generaría una variación del 7.37% en las utilidades la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos. Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Qué va a significar eso? Fíjense, simplemente para hacer un ensayo, 1%, ¿no? Si las ventas se incrementaran en 1%, la utilidad operativa se va a incrementar ¿en cuánto? En 3.18% o veces. Y el riesgo financiero en 2.32%. Ante una variación del 1%, esto por esto. Y el riesgo total, pues va a ser esto por esto de acá.
Ahí está. ¿No? Es el riesgo total. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si las ventas incrementan en 10%? La utilidad operativa se va a incrementar en 31.82% y la utilidad de impuesto en 73.68%, ¿no? Pero lo peligroso es que las ventas caigan en un 10%, pues, ¿no? También van a caer la utilidad operativa en 31% y en 73% la utilidad de impuesto. Entonces, beneficioso va a ser cuando incrementan las ventas. Lo peligroso va a ser cuando disminuyan las ventas. Entonces, cuando hay presencia de costo fijo, al disminuir las ventas, estamos asumiendo un riesgo de que en algún momento con los ingresos no se pueda cubrir estos costos fijos. Eso es lo que nos mide estos riesgos, tanto el operativo y el financiero. ¿Ok? El riesgo operativo, presencia de costos fijos operativos, y el riesgo financiero, presencia de gastos financieros fijos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos piden? Creo que eso es todo lo que nos pedían en esta primera parte, ¿no? Ya está. Esta es la situación actual. Esta es la situación actual. Ahora nos presentan una propuesta. Una propuesta que dice lo siguiente. Vamos a borrar esto. Una propuesta que dice lo siguiente. Dice, ¿cómo se modifican sus respuestas del punto anterior si para la gestión siguiente, es decir, están ya planificando para la gestión siguiente y los cambios que quieren realizar es el siguiente? Dice que la empresa planea reducir el precio de venta. Entonces, disminución en el precio de venta sobre el precio de venta en 10%. Quieren disminuir el precio en 10%. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando nos disminuyen el precio? ¿Compramos más o compramos menos? ¿Mm? ¿Cómo reaccionamos ante un cambio en el precio? En este caso, una disminución. Se Roxel, compra más, Lisa. Compramos más. compra más. La lógica me dice que compramos más, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje más compro al disminuirme en 10% las ventas? Esa es la gran pregunta que tengo que hacerme. ¿En qué porcentaje van a incrementarse mi demanda ante una disminución en el precio del 10%? Y aquí viene el tema de la elasticidad precio-la demanda. Dice, asuma una elasticidad precio-la demanda en términos absolutos de 3 veces. Ustedes saben muy bien que la elasticidad precio-la demanda siempre como resultado va a ser negativo. Para poder interpretar, aplicamos valor absoluto y nos va a salir 3. Entonces, como ya nosotros hemos visto la materia de microeconomía o introducción a la economía, entonces sabemos que el resultado siempre va a ser menos 3. Aplico valor absoluto y tendríamos el 3, ¿no? Entonces, dice que siempre es la demanda en términos absolutos es de 3. ¿Ok? Entonces, lo que quiero saber ahora es el aumento. Aumento en la cantidad vendida. En la cantidad vendida. Para la empresa vendida, ¿no? Para nosotros sería demandada. Cantidad vendida. Sobre la cantidad vendida. Entonces, a ver. Vamos a recordar un poquito la fórmula de la elasticidad precio de la demanda.
elasticidad. Precio de la demanda es igual a ¿qué? A la variación porcentual en la cantidad demandada. En la cantidad demandada. Dividido entre la variación porcentual en el precio. ¿Ok? Esa es la fórmula. Entonces, de aquí, lo que tengo que hacer simplemente es despejar. ¿Qué voy a despejar? ¿Qué necesitamos determinar? La variación porcentual en la cantidad demandada, ¿no? La variación porcentual en la cantidad demandada. Eso es lo que quiero saber, en cuánto va a cambiar la demanda ante una disminución del precio del 10%. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda por variación porcentual en el precio. Variación porcentual en el precio. Y listo. Y ya. Entonces me dice elasticidad precio de la demanda por la variación porcentual en el precio. Es decir, ante una disminución del 10% en el precio de venta, la cantidad demandada va a aumentar en 30%. Es decir, la empresa va a vender 30% más si es que disminuye el 10% en su precio de venta. ¿Ok? Luego me dice, se tiene previsto un incremento del costo de la materia prima en 5%. Entonces, incremento o aumento en el costo de la materia prima. Sobre la materia prima. ¿En cuánto va a incrementar? En 5%. 5%. ¿Ok? Muy bien. Y la empresa reduce los costos fijos. Entonces la empresa ya va a empezar a reestructurar sus costos. Disminución en los costos fijos. Los costos fijos. ¿En cuánto? 10%. Esos son los cambios que se van a dar para la siguiente gestión. Entonces, con estos cambios, ¿cómo va a cambiar la situación? Entonces, pongamos por aquí, y fíjense lo que voy a hacer. Voy a copiar tal cual está esto, voy a replicar tal cual está, y vamos a hacer los cambios necesarios que nos dicen. Los cambios que se van a hacer son los siguientes. Disminución en el precio de venta. Entonces, antes era 40, ahora vamos a disminuir en un 10%. Es decir, ahora el precio de venta va a ser 36. Es decir, va a disminuir en $4. Consecuencia de ello, va a aumentar la cantidad demandada, es decir, la cantidad vendida para la empresa. Va a aumentar en 30%. Si antes la cantidad vendida era 70,000, ahora va a ser de 91,000 unidades, ¿no? Ya hay dos cambios que se han planteado. Luego nos dice aumento en el costo de la materia prima. Muy bien, aumentaron los costos de la materia prima en un 5%. En un 5%.
Es decir, ahora el costo de la materia prima va a ser 10.50. Y la empresa necesita reestructurar sus costos, por lo tanto, va a disminuir los costos fijos en un 10%. De 960,000, ahora va a llegar a ser menos el 10%, 864,000 dólares. Esos son los 4 cambios que ha sufrido en relación a la situación actual. Esta es la propuesta, por si acaso. La propuesta. La situación propuesta. Entonces, nosotros tenemos que definir si esta propuesta va o no va, es decir, cuál va a ser la situación con relación a la actualidad. Si va a haber mejora en los resultados, obviamente, pues, aceptamos la propuesta y lo ejecutamos. Caso contrario, no. Entonces, fíjense, ya está hecho los cambios. Con estos cambios, lo vamos a volver a calcular todo lo que hemos hecho. Entonces, fíjense, voy a hacer los cálculos nuevamente. ¿Ah? Y ya está. Esta es la propuesta. Propuesta. Ya calculamos el estado de resultado gerencial. Y vayan revisando qué pasó con esto, si mejoró o empeoró la situación. A ver, vayan revisando si alguien me va diciendo, ha mejorado en esto y ha empeorado en esto. Y vamos a hacer un mini gráfico para poder ver el comportamiento. ¿Aceptamos o rechazamos la propuesta? ¿Qué dice? Con la nueva propuesta incrementaron las ventas de 2.800.000 a 3.276.000. Consecuencia de ello, también aumentó los costos de ventas. Es lógico, los costos de ventas variables están en relación a las unidades vendidas y producidas, por lo tanto, es normal que se incremente. Margen de contribución se ha incrementado de 1.400.000 a 1.410.500. Los costos fijos han disminuido de 960.000 a 809. Como pueden ver el comportamiento, hay una disminución. Hay un aumento en la utilidad operativa de 440 a 546.500, lo cual me muestra esa gráfica. Los intereses obviamente no modificaron, siguen siendo la misma saldo de la deuda. Los impuestos, como tenemos una utilidad de impuesto mucho mayor que la anterior, pues hay que pagar más impuesto. Y lo más importante está aquí, ¿no? En la utilidad del periodo. Fíjense en la utilidad del periodo. Antes, o en la situación actual, teníamos de 142.500. Con la propuesta vamos a llegar a 222.375. Es decir, va a haber un incremento, lo cual me parece muy bien hasta el momento. Ahora veamos todo lo anterior. ¿Qué pasa con la cantidad de equilibrio? ¿Qué pasa con el margen de seguridad y los otros indicadores? Entonces, nuevamente replicamos. Fíjense, y esta es la propuesta. 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 ¿Qué pasó con la cantidad de equilibrio? ¿Aumenta el nivel de operación? ¿Tengo que hacer mayor esfuerzo? Pues sí, ¿no? De 48. Antes la cantidad mínima a vender era 48.000, ahora es 55.742. Tal cual como nos muestra el mini gráfico, ¿no? Tengo que hacer un mayor esfuerzo para llegar al equilibrio. Ahí está. Muy bien, tengo que hacer un mayor esfuerzo. Aumentó el nivel operativo. ¿Qué pasó con el margen de seguridad? Antes, como máximo, podía disminuir mis ventas en 22.000 unidades, ahora puede disminuir en 35.258 unidades. Aumentó mi margen, es decir, disminuyó mi riesgo de entrar a zona de pérdida. Tengo más margen de poder disminuir mis ventas. En términos porcentuales, podría disminuir hasta un 38.75% y no voy a estar en zona de pérdida. Pero esta es la disminución máxima que tendría que soportar o podría soportar la empresa antes de ingresar a zona de pérdida. Antes era 31, aquí hubo una mejora.
El margen neto de 5.09% por cada 100 bolivianos de ventas, tenemos 6.79%. Hubo una mejora. Antes me quedaban 5 bolivianos por cada 100 de ventas, ahora 6.79 por cada 100 de ventas, ¿no? Lo cual es muy saludable. Vamos con el tema del riesgo. El riesgo ha disminuido, como puede ver, antes era 3.18 veces, ahora a 2.58 veces. El riesgo financiero, de la misma manera, ha disminuido de 2.32 veces a 1.84 veces. El riesgo total también ha disminuido de 7.37 veces a 4.76 veces. Eso significa que la propuesta es muy favorable para la empresa. Mejoramos en términos de resultados, hemos disminuido el riesgo, sí hemos aumentado la actividad operativa, es decir, tengo que sacrificarme más, tengo que hacer más esfuerzo para vender. Pero los beneficios que voy a obtener son un margen neto mayor, minimizamos los riesgos, tanto el operativo y el financiero. Entonces, como conclusión, comparando con la situación actual y la propuesta, pues la propuesta es bienvenida. Los resultados son claros, los resultados son mucho más atractivos que en la situación actual. Entonces, aceptamos la propuesta y implementamos esta propuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, dice, ¿no? Realice un análisis comparativo y ya hemos comparado. La propuesta es viable, tenemos mejor resultado que la situación actual. Sumado a ello, disminuimos los riesgos, lo cual es muy bueno. Dice, dadas las circunstancias del inciso B, es decir, se refiere a la propuesta, ¿cuál debe ser el nuevo precio de venta para tener un margen neto del 10%? Me parece interesante esta pregunta, ¿no? Vamos a volver al libro de Excel. Fíjense, teníamos inicialmente un margen de 5.09%, ahora tenemos de 6.79%. Pero la empresa, por la ambición que tiene, quiere llegar a tener un margen neto del 10%, es decir, por cada 100 bolivianos de ventas, quiere que se quede 10 bolivianos después de haber cubierto los costos de ventas, gastos operativos, gastos financieros y pago de impuestos, ¿no? Y pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es caso. ¿Qué caso es? Caso aguas termales. Caso aguas. Vamos a ponerlo ahí. Caso aguas. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y pegar. Mover al final y crear una copia. Ahí está. Entonces, aquí voy a hacer los cambios. Fíjense, ahora la empresa es mucho más exigente. Ya no quiere un margen neto de 6.79, quiere un margen neto del 10%. Del 10%. La pregunta es ahora, ¿cuál debe ser el precio de venta para tener un margen neto del 10%? Es decir, si yo quisiera tener 10% de margen, ¿cuál debería ser el precio de venta? El precio de venta actual es 36. Fíjense, 36. Lo voy a poner sin fórmula. Esto está con fórmula, ¿no? Fíjense, está con fórmula. Lo voy a poner sin fórmula, 36. Tal cual, sin fórmula. Para poder utilizar una herramienta que tiene el Excel y me va a permitir resolver esta pregunta. Entonces, me voy a ubicar aquí en el margen de 6.79. Si gustan, anótense esto. Nos vamos a ir a la barra de herramienta datos. A datos. Y nos vamos a ir a análisis de hipótesis. En análisis de hipótesis nos va a salir una ventanita preemergente con 3 herramientas. Administrador escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. Vamos a utilizar la segunda, buscar objetivos. Estamos diciendo que el margen neto que desea la empresa tener es del 10%, ¿no? Del 10%. Pero cambiando, ¿qué celda? La celda precio, es decir, quiero cambiar la variable precio, es decir, ¿qué precio debo cobrar para tener un margen neto del 10%? Y le damos a aceptar. Entonces, esta herramienta se va a encargar de resolver.
¿no? Esta herramienta se encarga de resolver. Entonces me está diciendo, si usted quiere tener un margen neto del 10%, como ustedes pueden ver, tu precio de venta debería ser $37.78 por unidad. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a poner por aquí. Voy a borrar estas otras interpretaciones, voy a interpretar eso lo que está allá. Digo, si la empresa quiere llegar a tener un margen neto, si la empresa quiere llegar a tener un margen neto del 10%, el precio de venta debe ser ¿de cuánto? De 37.78 de dólares por unidad. 37.78. Ahí está. Entonces, si usted quiere tener un margen neto de 10%, el nuevo precio de venta debería ser 37.78. ¿No? Ahí está. ¿Ok? Muy bien, ya estaría resuelto entonces esto de acá. Pero por ahí sería ideal que yo lo traiga esta pregunta, ¿no? Creo que eso nos ayudaría bastante. Sería que yo lo pusiera aquí. Ahí está. Muy bien, continuamos. Siguiente pregunta dice, dada las circunstancias del inciso B, otra vez se refiere al tema de la propuesta, ¿cuál debe ser la cantidad producida y vendida para tener una utilidad operativa antes de impuestos de 500,000? Entonces, es otra pregunta. Nos dice, dadas las circunstancias del inciso B, ¿cuál debe ser la cantidad producida y vendida para tener una utilidad operativa antes de impuestos de $500,000? ¿Ok? Eso lo podemos hacer con fórmula, no hay problema. Si quieren, también lo pueden hacer con buscar objetivos. No habría ningún problema. Pero ustedes saben muy bien que tenemos una ecuación para calcular eso, ¿no? Aquí, si quieren, podríamos colocarlo. Queremos tener una utilidad operativa antes de impuestos de dólares año de 500,000. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad vendida? Cantidad vendida. Cantidad vendida. ¿Cuál debe ser la cantidad vendida? Ok.
Fíjese, la fórmula me dice, si usted quiere tener una utilidad operativa ante el impuesto, ojo, voy a volver aquí a la original que era 36, ¿no? Porque se refiere al 36. Era 40 por 1 más el 10%, es decir, a 36. Vamos a llegar a la original que era 36, ahí está, ¿no? Entonces, vamos. Dice, costo fijo de 864,000, más la utilidad deseada de $500,000. Todo eso dividido entre el margen de contribución, que es precio de venta menos costo unitario. Precio de venta 36 menos costo unitario de 20,50. Es decir, la empresa tiene que producir y vender 88,000 unidades para llegar a tener una utilidad operativa antes de impuestos de $500,000. Si la empresa quiere llegar a tener una utilidad operativa antes de impuestos de dólares 500,000, debe producir y comercializar 88,000 unidades en el año. $500,000. Entonces debe producir y vender 88,000 unidades en el año para llegar a tener esta utilidad operativa, ¿no? Para tener esta utilidad. Veamos si se cumple 88,000. Voy a cambiar la cantidad. Fíjense, aquí ya es 88,000. Y debería tener una utilidad operativa de 500,000. Aquí está, ¿no? Una utilidad operativa de 500,000, como ustedes pueden ver. Ese era el objetivo. Utilidad operativa, 500,000. ¿Es una utilidad operativa mayor a la propuesta? Pues no, ¿no? Fíjese, al vender 91,000 teníamos una utilidad operativa de 546,000. Es decir, esta propuesta, pues no va. Porque si yo tengo con la propuesta una utilidad de 500 y tantos, y al vender simplemente 88,000 voy a tener 500,000. Entonces esta propuesta no debería ir, pero necesitamos responder a la consulta que nos hace. Vamos con la siguiente consulta. Dice, dada la circunstancia del inciso B, ¿cuál debe ser el nuevo precio de venta para tener una utilidad operativa antes de impuestos de 592,000? Ahí está. Ahora la pregunta es, dada la circunstancia del inciso B, ¿cuál debe ser el nuevo precio de venta para tener una utilidad operativa antes de impuestos de 592,000? Ahora, si quiere que cambies el precio de venta, esta vez quiere tener una utilidad operativa antes de impuestos de 592,000. 592,000. ¿Cuánto tiene actualmente en la propuesta? 546. Ah, quiere mejorar la situación. ¿Cuál debe ser el precio de venta? Nuevamente va a cambiar el precio de venta, ¿no? Nuevamente va a cambiar el precio de venta. Lo podemos hacer despejando la fórmula, ¿no? Tendría que despejar esto, porque tengo esto, tengo costo fijo, tengo la utilidad operativa y tengo esto. Tendría que despejar el precio de venta. Pero sé que le hemos sufrido en colegio, le hemos pasado mal en matemáticas, entonces no les voy a complicar la vida hoy. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función buscar objetivo. Se puede despejar. Prácticamente, si usted quiere de manera despejada, rápida, si usted quiere, vamos a ver, sería, a ver, control C, esto pasaría a multiplicar aquí. Vamos a despejar de manera rápida.
precio de venta, cantidad vendida, pasaría a dividir aquí. Y ya. El precio de venta unitario va a ser igual al costo fijo más utilidad operativa antes de impuestos dividido entre la cantidad vendida más el costo variable unitario. Ok, eso sería despejando de manera rápida, ¿no? Bachiller en humanidades, así que no deberíamos tener problema en esto. Quiero tener ahora una utilidad operativa de 592,000. Entonces, fíjense, el precio de venta debería ser ¿de cuánto? Costo fijo, dice. Costo fijo, 864,000 más la utilidad antes de impuesto, 592,000. Todo esto dividido entre la cantidad vendida, que es 91,000, más el costo variable unitario, 20,50. Es decir, si quieres tener una utilidad operativa de 592,000, el precio de venta debería ser $36,50 por unidad, ¿no? Podrías calcular de esa manera. A ver, calculémoslo esta misma, pero utilizando la función buscar objetivos. Fíjense, ubiquémonos aquí. Nuevamente, utilidad operativa. Nos vamos a datos. Datos, análisis, hipótesis, buscar objetivo. Quiero eso con 592,000. 592,000 de utilidad operativa, pero quiero cambiar el precio de venta. El precio de venta de 36. Y efectivamente me dice, sí, si quieres tener una utilidad operativa de 592,000, tu precio debe ser de 36,50. Entonces, como ustedes pueden ver, llegamos al mismo resultado que da, ¿no? Al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esto se lo vuelvo al original que estaba aquí. Entonces, nuevamente hacemos una pequeña interpretación y decimos lo siguiente. Si la empresa quiere llegar a tener un utilidad operativa ante impuestos de $592,000, el precio de venta debe ser de 36,50 dólares por unidad. Y listo. Esta propuesta sí mejora la situación, ¿no? Mejora la situación. Ok, ya para ir finalizando, hay una interrogante más que nos hacen. Sigan apareciendo interrogantes. Y con esto vamos finalizando. Entonces dice, dada las circunstancias del inciso B, nuevamente se refiere al tema de la propuesta, a esta propuesta. Dice, ¿en qué porcentaje debe disminuir el costo fijo para tener una utilidad del periodo o neta de $277,125? O sea, se refiere a esto. Quiere tener una utilidad del periodo o neta de 277,000. Actualmente tiene 222,000. Quiere seguir mejorando la situación. Entonces, ¿en qué porcentaje debería disminuir el costo fijo? ¿Ok? Podríamos despejar también la fórmula desde aquí, pero se nos va a complicar la vida. Entonces, para eso vamos a utilizar la herramienta buscar objetivos para dar la solución a esto. Entonces, fíjense, me voy a ubicar aquí. Nos vamos a ubicar en la utilidad del periodo, porque esa es la pregunta, ¿no? Datos y buscar objetivos. Quiero tener una utilidad del periodo
de 277.125. Ese es mi objetivo. Para eso, ¿en qué porcentaje debería disminuir los costos fijos? Es decir, se está refiriendo a estos costos fijos. Es 864.000. ¿En qué porcentaje debería disminuir? Y la disminución está aquí. Disminución de costos fijos es 10%. Actualmente, para la propuesta, estamos disminuyendo en 10%. Pero si yo quisiera tener una utilidad del periodo de $277.125, ¿en qué porcentaje debe disminuir? Entonces le damos a aceptar y el Excel se va a encargar de calcular. Entonces, fíjense, el Excel me dice, si usted quiere tener una utilidad del periodo de 277.125, los costos fijos deberían disminuir en 17.60%. ¿Ok? Entonces, nuevamente, con la interpretación. Si la empresa quiere llegar a tener una utilidad del periodo o neta de dólares 277.125, los costos fijos deben disminuir en ¿qué porcentaje? 17.60. En 17.60%. ¿Listo? Y ya está dado la solución al caso. ¿Ok? Entonces, la propuesta es factible, se mejora bastante los resultados, ¿no? Hay una mejora sustancial en los resultados. Además, lo más importante es que disminuye el riesgo. Disminuye el riesgo de llegar a la zona de pérdida, ¿no? Mientras más nos alejemos de la zona de equilibrio, es decir, mientras más nos alejemos de la zona de equilibrio, mientras más me aleje de la zona de equilibrio, el riesgo va a ser mucho menor. Como ustedes pueden ver, aquí ha disminuido el riesgo, ¿no? Porque ahora ya tengo un margen de 39.000. Antes solamente era de 22.000. Equivalente a un 31%. Ahora es de 43%. Es decir, mis ventas ahora pueden disminuir en 43.92% y no voy a estar en zona de pérdida. Pero esta es la disminución máxima en la cantidad vendida, ¿no? Entonces es muy difícil que una empresa pueda caer sus ventas en un 43, casi en 50%. Tendría que pasar algo catastrófico, como el tema de la pandemia, por ejemplo, para disminuir en tanto porcentaje. Normalmente las ventas fluctúan entre menos 10 y el más 10%, ¿no? Entonces, aceptamos la propuesta y la implementamos la propuesta para mejorar nuestra situación actual. Ese es el caso, jóvenes. Con esto culminamos este tema, lo que es punto de equilibrio y apalancamiento. Son herramientas muy utilizadas, como ustedes pueden ver, en el corto plazo para hacer planificaciones, ya sea del nivel mínimo de ventas que debemos operar y empezar a planificar las utilidades, ¿no? Las utilidades, los beneficios que queremos tener. ¿Okay? Bien, si alguien tiene alguna consulta sobre el caso, preguntas sobre el caso, adelante. ¿No hay ninguna? ¿Se entendió? ¿Cómo interpretamos su silencio? ¿100 puntos? Elisa. Perfecto. Muy bien, entonces aquí vamos a quedar. Voy a parar con la grabación. Todas las consultas que tengan, pues ahora adelante.